Buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Clínica de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Hospital Zambrano Elion del TEC Salud, dependiente del Instituto de Neurología y Neurocirugía, y aceptando la amable invitación de Gila, presentaré a ustedes algunos comentarios en relación a las clínicas de esclerosis lateral amiotrófica que tenemos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano Elion. Agradezco a Gila la invitación y al arquitecto Pablo Ferrara invitarme a hablar ante ustedes en este día conmemorando el esfuerzo mundial o el esfuerzo latinoamericano o el esfuerzo mexicano en atacar esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Trataré 5 puntos en forma general. Espero que en 20 minutos pueda cumplir el objetivo solicitado para esta plática. Las generalidades, la epidemiología, los patrones clínicos y las clínicas que tenemos que nos gustaría que se extendieran a lo largo del país y algunos protocolos de tratamiento que afortunadamente están por venir. Existe una prevalencia mundial de 6 pacientes por 100,000 habitantes. En nuestro país contamos con una estimación de 7,620 pacientes que padecen esta enfermedad, 1,905 casos nuevos al año. En el área metropolitana de Monterrey contamos con 63 casos nuevos cada año. Hemos iniciado a través de los últimos años atendiendo a la experiencia de países desarrollados como Europa, Irlanda, Estados Unidos, donde hay clínicas multidisciplinarias para el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Desafortunadamente, nuestro país carece de este tipo de clínicas que han mostrado que son útiles para mejorar la sobrevida y la esperanza de vida y la calidad de vida en los pacientes que la padecen. Este artículo lo revisamos previamente cuando empezamos a organizar esta clínica, el arquitecto Pablo Ferrara, la dirección del Hospital Zambrano Elion y un servidor. Llegamos a la conclusión que teníamos que trabajar en este tipo de clínicas multidisciplinarias para enfermos con los cuales nuestro país no cuenta. Y aquí están las diferentes formas de presentación clínica de la esclerosis lateral amiotrófica, que es muy variada, por lo cual se les dificulta mucho al médico en general establecer el diagnóstico. En nuestra casuística tenemos que el paciente llega a nuestra clínica después de haber visitado por lo menos 7 médicos previamente sin haber concluido el diagnóstico, y eso en la actualidad es de gran importancia porque tenemos que atacar esta enfermedad en forma temprana, en forma adecuada y a lo más temprano posible para tratar de mejorar la calidad de vida y la expectancia de vida de los pacientes con este trastorno y de diferenciarla de muchas otras enfermedades que pueden estar participando en la afección motora. Iniciamos el modelo de atención de las clínicas de esclerosis lateral amiotrófica bajo la supervisión del doctor Stanley Appel del Hospital Metodista de Houston. El arquitecto Pablo Ferrara nos acercó con el doctor Stanley Appel, de quien yo soy conocido y amigo, y nos hicimos una interacción para ver cuál es su modelo de atención de la primera clínica de esclerosis lateral amiotrófica que se formó en los Estados Unidos por el doctor Stanley Appel hace más de 30 años. En la actualidad, en Estados Unidos hay más de 45 clínicas multidisciplinares para esclerosis lateral amiotrófica. Somos el inicio de algo que pretendemos que sea a nivel nacional, donde con gusto participaríamos, así como fuimos supervisados y enseñados por el doctor Appel, podemos participar en la extensión de este modelo de atención a nivel del país, en otras latitudes como Guadalajara, como México, como otros lugares de nuestro entorno.
Y este es el modelo que acoplamos en función de lo que tienen los Estados Unidos, pero aterrizarlo a lo que tenemos en nuestro país. Y ustedes ven aquí que participa el neumólogo, el gastroenterólogo, el genetista, la nutrióloga, los laboratorios, el de laboratorio, los voluntarios, rehabilitación, espirometría, neuropsicología, cognición, coordinación y el paciente en el centro de atención de este grupo de médicos que atienden al enfermo en un día, una vez por mes o cada 2 meses, dependiendo las características del lugar donde se pueden realizar. A la izquierda de esta foto está el doctor Stanley Appel, un gran amigo, un gran doctor, súper experto en esta área, y cuando fuimos a visitarlo nos dedicó todo un tiempo para enseñarnos la metodología que él utiliza desde hace años. El 2019 fueron nuestros primeros años de esta clínica, donde atendimos a 69 pacientes de diferentes partes de la República, 10 especialistas, 6 especialistas donde va el internista, el neumólogo, el gastroenterólogo, el de neurorehabilitación, el neuropsicólogo, etc. Además de 6 neurólogos que participan en la atención de los pacientes, 5 personales administrativos, 30 estudiantes de último grado de medicina, 7 voluntarios externos, y tratamos de hacer algo que debemos ir incrementando con las nuevas expectativas que hay de diagnóstico y de tratamiento, que son las muestras de genética de DNA para definir si realmente solo el 10% de los pacientes con esta enfermedad son de origen genético, que mi impresión es que es más de un 40% de los pacientes con este problema tienen una carga genética que tenemos estrictamente que analizar y que estamos muy distantes de hacerlo en nuestro país. Aquí en esta foto fueron los iniciales del arquitecto Pablo Ferrara, que ustedes conocen, las 4 voluntarias que son entre psicólogas, arquitectas y Pablo, que hemos ido organizando toda la logística de atención de los pacientes que se les dedica un sábado, donde llegan a las 8 de la mañana y terminan su evaluación completa a las 3 de la tarde, donde los ven todos los diferentes especialistas que deben atender a estos pacientes con esta entidad clínica, que no solamente el neurólogo debe participar, el psicólogo, el neuropsicólogo, el de neurorehabilitación, el de la licenciada en nutrición, el neumólogo, el gastroenterólogo, etcétera, todo un grupo de especialistas para atacar cada uno de las posibles alteraciones que deban tener un paciente con este problema. El 2019, el Tecnológico de Monterrey nos patrocinó toda la atención de los pacientes que venían a nuestra clínica, todo el laboratorio, los médicos, el lugar, etcétera, y la familia Ferrara, pues patrocinaba el Ambigú que a media mañana se les otorga a los pacientes. Y todos los doctores donan su tiempo gratuitamente para atender a los pacientes con este problema. Sin embargo, se nos atravesó posteriormente la pandemia, y en la pandemia hicimos solamente 2 clínicas, una en febrero del 2020 y una en noviembre hasta febrero del 2021 y noviembre del 2021. En esas ocasiones, pues hemos tenido que solicitar apoyo a benefactores para que nos ayuden a que estas clínicas sigan siendo gratuitas para la consulta multidisciplinaria de los pacientes. Ya los medicamentos y las cosas adicionales que se necesitan, pues buscamos el apoyo que el arquitecto Pablo Ferrara y algunos más benefactores nos ayudan a conseguir, apoyos de BiPAP o apoyos de silla de ruedas, etcétera, lo que se vaya ocupando, pero todavía estamos deficientes. Considero que tanto Gila como nosotros estamos deficientes porque necesitamos que tengamos un empuje en que todos vayamos buscando la atención para los pacientes que sufren de este trastorno. Y voy a decir algunas cosas importantes en esto de que hemos estado basándonos el diagnóstico en los criterios del Escorial, después revisados en el año 2000, después de los criterios de Escorial, Aguajichima, etcétera, pero estamos mal, estamos
estamos dilatando mucho el diagnóstico y el tratamiento si seguimos utilizando esos criterios. Tenemos que basarnos ahora en los criterios que han salido del año antepasado de la conferencia que se realizó en Australia, que se llama Australia Gold Coast, donde debemos atacar el problema mediante pruebas fisiológicas de neuroimagen más tempranas para tratar de atacar en forma más temprana. Seguramente los medicamentos que en la actualidad han tenido poco efecto sobre los pacientes, como el edarabone, como el riluzole, es que los estamos aplicando ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Y entonces dificultamos en tener un control temprano de la enfermedad y yo voy a insistir en las conferencias que dé, que tenemos que estar utilizando los criterios de la Australia Gold Coast para tener un diagnóstico más temprano de esta entidad clínica. Vean ustedes en esta foto todos los estudios que hemos publicado en nuestra institución para detectar posibles biomarcadores de la esclerosis lateral amiotrófica, pero los obtenemos cuando ya la enfermedad está bien desarrollada. Entonces ya nos va ganando la enfermedad y en el proceso de tratamiento tenemos que anticiparnos para tener un diagnóstico más temprano, más en forma inicial e iniciar no con la terminología que se utiliza actualmente, que es la posible, probable y definida, que tienes que tener 3 sectores enfermos para poder diagnóstico. Ya cuando están así, ya vamos retrasados en el tratamiento y eso tenemos que modificarlo. Aquí son algunas fotos de nuestras clínicas donde vemos cómo nuestros alumnos nos ayudan en la atención de los pacientes y tenemos capacidad para ver 20 pacientes por clínica. Y esperamos que podamos, cuando la pandemia nos permita más libertad, hacerlo una vez por mes para tener el mayor número de abordaje de pacientes que puedan ser receptores de este abordaje multidisciplinario que se requiere. Ustedes ven aquí la parte del lado izquierdo del doctor Caraza, que ve toda la parte neurocognitiva y la parte de investigación. A la derecha vemos las investigaciones que hacemos para tratar de estimular la interacción entre cerebro y la mano del paciente para que pueda tener a través de una computadora la movilidad para poder alimentarse siempre y cuando esta movilidad haya ido perdiendo. También, como se ve en esta gráfica, para poder tratar de tener una rehabilitación de sus miembros que se van perdiendo la fuerza y la movilidad. Estamos trabajando en la interfase cerebro-habla para poder tener aparatos que sean de bajo costo, aterrizados a nuestro medio, para que puedan tener la posibilidad de comunicarse cuando se ha ido perdiendo el habla, cuando ocurre anartria o disartria o completamente pérdida de la posibilidad de comunicarse. Entonces, estamos efectuando estudios computacionales para que el paciente pueda comunicarse como se ve en esta pantallita. En esta pantallita se coloca en la frente, el paciente piensa lo que va a decir y eso se inscribe en la parte frontal de esta pantalla y el paciente le puede decir a su familiar, dame agua, tengo sed, dame alimentación, llévame al baño, cosa que de otra forma se dificultaría. Y es en una de las áreas que estamos trabajando con nuestros investigadores de ingeniería biomédica. Y vean aquí en el lado derecho, en esto donde estoy poniendo mi flecha, ya salió en el New England Journal of Medicine, de la Clinical Practice, donde hay este tipo de abordaje en el cual poder empezar a que los pacientes puedan comunicarse a través de la computadora. Ya en nuestro medio, varios pacientes tienen forma de comunicarse a través de la computadora con los familiares, con el doctor, para poder expresar sus síntomas, expresar lo que le molesta, expresar lo que ellos desean comunicar sin necesidad de tener tanta ansiedad por no poder ser escuchados o entendidos. Durante el curso del problema, es muy importante que el paciente tenga un buen estado nutricional, porque
el músculo se va atrofiando, se va perdiendo la movilidad y necesitamos tener que el cuerpo humano tenga suficiente nutrición y suficiente energía para poder realizar las actividades mínimas o moderadas o buenas del punto de vista motor y que la enfermedad no nos vaya ganando. Para eso es muy a veces, cuando hay dificultades en la deglución, tenemos que tomar una decisión multidisciplinaria con el gastroenterólogo para decir cuándo necesitamos una aplicación de una sonda percutánea al estómago para darle un estado nutricional apropiado y que el paciente pueda estar en una condición física clínica apropiada. No hay que tener temor a esto, hay formas de hacerlo, se tiene mucha experiencia no solamente en nuestra ciudad, en la Ciudad de México y en Guadalajara, donde se pueden colocar estas sondas en forma percutánea, se ingresa al hospital a las 8 de la mañana, ya para las 10 de la mañana está en su casa o a las 11, y esa tarde ya está utilizando la sonda para alimentarse. Igualmente tenemos que tener mucha importancia en la función respiratoria. ¿Por qué la función respiratoria? Porque si el paciente en la noche no respira bien o durante el día no respira bien, pues entonces eso va en contra de una buena oxigenación cerebral y las neuronas motoras van a tener una tendencia a irse perdiendo y va a haber muerte neuronal progresiva si no tenemos una buena nutrición y una buena respiración, y entonces la expectancia de vida y la calidad de vida va a ir deteriorándose. De tal forma de que evaluamos en la clínica multidisciplinaria, el neumólogo es muy importante para detectar disfunciones en la respiración que ocurren por las lesiones en el sistema nervioso central. En ocasiones hacemos la oximetría que se usa ahora mucho para el COVID, tener la oximetría para ir controlando durante la noche si hay desaturaciones en cuanto a la oxigenación cerebral y detectar en forma temprana si existe alguna alteración en un complejo cerebral que se encarga de generar el ritmo respiratorio, que se llama complejo Pre-Botzinger, que son neuronas que están en el tallo cerebral y que también dependen de la influencia de las neuronas motoras, que son las que se pierden en esta enfermedad. De tal forma de que en ocasiones tenemos que decidir realizar en las clínicas de ELA, hacemos la espirometría para definir si el paciente está teniendo ya menos capacidad ventilatoria que requiera en un momento dado utilizar en una forma no invasiva el BiPAP, un BiPAP, que es un aparatito que me va a dar respiración. Si yo le inhalo, me va a dar respiración, me va a dar la fuerza para tener una oxigenación apropiada. Si yo expiro, pues va a dar la expiración, me va a dar una inspiración y expiración adecuada a mi organismo, que es diferente al CPAP, que el CPAP es otra cosa. Este es el BiPAP. Y nos da una buena oxigenación para mantenernos en un estado clínico general pulmonar, sistémico, cerebral adecuado. Y también esto es en Monterrey, en Guadalajara, en las ciudades de México, etcétera. Hay expertos que pueden colocar esta traqueostomía en forma ambulatoria o de un día para otro para ser utilizada en una forma constante, secuencial, día y noche o nomás durante la noche para tener un mejor balance de oxigenación que no dañe el cerebro. Finalmente, en los últimos 3 o 4 minutos que me quedan, hablaríamos del panorama actual de los ensayos clínicos. En los años 90 apareció el Riluzole en Rilutec. Y después hubo un desfase muy significativo en cuanto a los ensayos clínicos para buscar medicamentos. Hasta el 2017, en mayo, donde un neuroprotector que utilizaban los japoneses se fue autorizado para ser utilizado en la esclerosis lateral amiotrófica, que se llama edarabone. Sin embargo, la problemática de esta sustancia es que tiene que ser intravenoso,
tiene que tener periodos de 10 días con otras 2 semanas de descanso, 10 días, 2 semanas de descanso, y ese se hace por todo un año y el paciente tiene que tener un catéter grueso metido en la subclavia debajo de la clavícula, que es latoso, molesto, y en la actualidad ya están en el proceso de autorizar el edarabone, esta sustancia, por vía oral en gel o en líquido. Un botecito cada cierto diario por tantos días, y ya pronto lo tendremos esperando que no esté tan costoso como está el Redavant, el edarabone, que es el que se utiliza como un nuevo medicamento. Sigue siendo utilizado también el medicamento Riluzole, que como les digo, si usamos esos dos en una forma más temprana, antes de tener todos los criterios de el Escorial Aguajechima presentes, sino que estemos en una fase más temprana, creo yo que debemos tener una mejor eficacia. Y ya se va a autorizar, ya por lo menos ya en Canadá ya se autorizó el AMEX 0035, que lo estudiaron en Harvard, en el Massachusetts General Hospital, la doctora Mary Sudovics y la doctora Paganoni, que la han estudiado, ya está autorizado en Canadá, próximamente será autorizado en FDA, y quizá pronto lo tengamos también en México, el medicamento AMEX, que está formado por 2 compuestos. Nuestra institución está trabajando en factores de crecimiento neurotrófico y estamos buscando también reiniciar la terapia celular y algunas otras sustancias que próximamente estaremos en comunicación con nuestros pacientes. La idea es no tener lo que teníamos antes, de que pasaban 20 años y no teníamos ningún medicamento en estudio para atacar a esta enfermedad. En la actualidad hay 63 ensayos clínicos, 3 en fase 1, 35 en fase 2 y 5 en fase 3. Quiere decir que en los siguientes años tendremos medicamentos para atacar esta actividad clínica, y lo cual nos llena de entusiasmo para poder ayudar a los enfermos que participan tanto en nuestras clínicas de ELA como el grupo que tiene GILA. Y muchas gracias por su atención. Este es nuestro hospital, el Hospital Zambrano León del Tecnológico de Monterrey, donde estamos trabajando en las clínicas ELA, y esperamos poder en forma extensa, gratuita y a nivel nacional atender a estos pacientes que sufren de esta terrible enfermedad y decirles que no están solos, estamos con ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día y que hoy sea un feliz 21 de junio conmemorativo de esta entidad clínica esclerosis lateral amiotrófica. Gracias.